Mateo capítulo 4, 18 al 22. Yo quiero hacer una dinámica bien corta. No se preocupe que es una dinámica bíblica. Yo voy a saludar a alguien en especial con un versículo bíblico. Y usted, a la persona que yo salude, escoja a otra persona para saludar, pero la tiene que saludar con un versículo bíblico. Y así sucesivamente. Entonces yo le pido que piense en este momento en un versículo, de pronto un versículo que a usted le guste mucho, de que usted de pronto de que se convirtió, se lo aprendió de memoria. Piense en un versículo. Si no se lo sabe, busque la Biblia. Tenga su versículo ahí, porque de pronto lo saludan. Entonces yo quiero saludar a Amparito Ortiz. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. Amparito, ¿recibes esta palabra? Amén. Entonces, amén. ¿Y a quién vas a saludar? A Ludi. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Me gustaría que todos, ¿verdad?, nos saludáramos con un versículo, pero el problema aquí siempre es el tiempo, ¿no? Pero no se preocupe, de pronto en alguna otra oportunidad. Nosotros los seres humanos tenemos en común olvidar. Es muy común que nosotros los seres humanos olvidemos las cosas. Nosotros olvidamos fechas importantes. Nosotros olvidamos, por ejemplo, cumpleaños de gente que amamos, pero las olvidamos. Olvidamos a veces aniversarios, los esposos o las esposas a veces, más que todos los esposos, ¿no? Olvidan los aniversarios. Pensemos en ese varón que de pronto llega con un ramo de rosas bien lindas el día del aniversario donde su esposa y viene con ese gozo y esa alegría, ¿verdad? Y la abraza y le dice, mi amor, feliz aniversario, y le da un beso y esta mujer está como una tatacoa y bravísima. Pero mi amor, ¿por qué estás brava? ¿No te gustaron las flores? El aniversario era ayer. Era ayer, no hoy. Entonces, hermanos, mire, esto a uno le da risa, pero realmente esto pasa, porque el ser humano tiende a olvidar las cosas. Es común en nosotros que eso pase, que olvidemos hasta las citas médicas. A mí me ha pasado, yo he perdido citas médicas pensando que me toca X día y no anoto, sino que lo tengo en la mente y resulta que no era ese día. Pero lo más tremendo es que el ser humano, los hijos de Dios, los cristianos, también olvidamos algo muy importante, que es que la palabra de Dios. La palabra de Dios también con facilidad vuela de nuestra mente. A veces uno le pregunta a las personas, o he escuchado gente que dice, ay, yo no estuve en el culto, ay, Karime, no estuve en el culto, ¿de qué predicaron? Cuénteme qué predicaron, ay, pues venga, le digo, ¿de qué? Ay, pues yo la verdad no me acuerdo, pero estuvo muy bueno el culto, uy, estuvo especial, fue tremenda la palabra, pero no se acuerda, pero estuvo lindo todo. Olvidamos, es común en nosotros olvidar aún la palabra de Dios. Por eso la educación religiosa de los judíos, ellos en la educación religiosa de los judíos, ellos tenían formas para recordar la palabra, los mandamientos de Dios. Vamos a leer con fuerte voz Números 15, 37 al 41. Jehová habló a Moisés y le dijo, por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul, llevaréis esos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, amén y amén. Entonces vemos acá que dice, así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos. Era un método, ¿para qué? Para recordar los mandamientos, para recordar la ley de Dios, tener flecos en los vestidos, en los bordes de sus vestidos. Miremos Mateo 23:5.
23 desde el 1 al 5. Dice, entonces habló Jesús en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos hasta ahí. ¿Por qué ensanchaban y alargaban los bordes de su manto, los bordes, los flecos de su manto? ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo. Porque para ser vistos por los hombres. Estaba el Señor Jesús en contra de que ellos estuvieran cumpliendo la palabra, que estuvieran recordando la palabra de Dios como lo hacían desde el Antiguo Testamento. ¿Estaba el Señor en contra de eso, de que tuvieran flecos en los bordes de su vestido? No, lo que estaba el Señor diciéndole era que estaba mal la intención con que estaban haciendo eso, porque era para ser vistos por los hombres, para sacar pecho, para sobresalir. Pero era una forma de ¿qué? De recordar los mandamientos, la palabra de Dios, la ley de Dios. Así ellos recordaban. Había también otro método, en la Biblia lo dice. Vamos a Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Escuche, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, habite en abundancia. Acuérdese de eso, en vosotros. Siga, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y vamos un momentico a Efesios. No pierda ahí Colosenses, Efesios, atrás. Capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿No les parece que es lo mismo que estamos leyendo en Colosenses? Allá en Colosenses nos dice que cantemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales al Señor. Y acá en Efesios nos dice lo mismo. La Biblia registra varios cánticos, la Biblia registra himnos y la Biblia registra salmos. Miremos Éxodo capítulo 15. Escuchen esto, ustedes saben que en el capítulo 14 de Éxodo está toda la historia de cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y ustedes ya se saben esa historia, que ellos salen de Egipto después de la muerte de los primogénitos y ellos quedan como presos, digamos así, atrapados entre el mar y los egipcios, porque una vez que ellos salen de Egipto, que el faraón los deja ir, el faraón se arrepiente y empieza a perseguirlos. Y cuando ellos se ven entre la espada y la pared, se ven entre el mar y los egipcios, decían, si vamos hacia adelante nos ahogamos, si vamos hacia atrás los egipcios nos matan. ¿Qué hacemos? Entonces el Señor hace todo un milagro que ya usted lo conoce, que es ¿cuál? ¿Cuál? Abrió el mar en dos y ellos pasan tranquilamente, y cuando ya ellos han pasado entran los egipcios al mar, y cuando ellos estaban en el mar los egipcios, el Señor cierra de nuevo las aguas y ellos quedan atrapados y mueren ahogados. ¿Y qué pasa inmediatamente en el capítulo 15? Que Moisés y su hermana María, ahí dice, ¿qué título tiene usted ahí, hermano? En el capítulo 15. ¿Cómo, hermana? Cántico de Moisés y María. ¿Qué estaban cantando ahí? Pues estaban celebrando con su cántico la victoria que el Señor les había dado. ¿Realmente qué estaban cantando ahí? Se pusieron a narrar todo lo que había pasado, cómo el Señor les abrió el mar, cómo pasan ellos en victoria y cómo el Señor ahoga al faraón con todo su ejército, con gente y con caballo. Eso fue lo que ellos hicieron. Si miramos Primera de Samuel,
Entonces, eso es un cántico, donde ellos están recordando que las proezas y la hazaña poderosa y el milagro poderoso del Señor, como en especie de ¿qué? De un cántico. Si miramos Primera de Samuel, allá en Primera de Samuel, hablan de una mujer llamada Ana, que era estéril. Y dice que esta mujer oraba en el capítulo 1. Dice que Ana oraba a Dios, clamaba, lloraba porque ella quería un hijo. ¿Por qué? Porque en Israel la mujer que era estéril era una maldición, porque perdía toda posibilidad de ser la escogida para que viniera el Mesías. Por eso era una maldición. Entonces esta mujer quería tener un hijo porque dijo, de pronto mi hijo es el Mesías, ¿cierto? Y ella quería tener a su hijo. Y el Señor le concede ese milagro. Después de que le concede ese milagro, entonces en el capítulo 2, ¿qué dice? Cántico de Ana. Entonces, ¿qué hace Ana? Lo mismo, empieza con ese cántico, empieza a exaltar y a glorificar a Dios y a declarar que Dios mira de cerca al humilde, al que se humilla delante de él, pero mira de lejos ¿a quién? Al altivo. ¿Y qué hizo Ana con ese cántico? Mostró la grandeza de Dios, proclamó con ese cántico quién es Dios y lo que Dios hace. O sea, nosotros vemos que el Señor nos manda a que nuestra boca esté llena ¿de qué? De cánticos espirituales. Hay himnos también en la Biblia. Miremos Romanos 11:33. Profundidad. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un himno donde se exalta la sabiduría de Dios. Hay muchos himnos en la Biblia, muchísimos himnos. Mire, Filipenses 2, del 5 al 11. Usted hoy cantó esa porción. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha entre nosotros vivió y así mismo se humilló tomando forma de siervo para hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿A qué se le asemeja esa canción de Jesús Adrián Romero? ¿A qué porción bíblica? Filipenses 2 del 6 al 11. Filipenses 2 del 6 al 11 es un himno que cantaba el pueblo de Israel o que lo canta los judíos. Hay más himnos. Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1 empieza diciendo: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron formadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sean principados, potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y usted sigue leyendo hasta el 20. Desde el 15 hasta el 20 es otro himno que cantaba el pueblo de Dios. ¿Usted sabía eso? Yo no lo sabía, que eso era un himno. Hay otro himno, vamos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer. Todos a una sola voz. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, heredó más excelente nombre que ellos. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Está hablando del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Esto es un himno que canta el pueblo de Dios. Ustedes sabían que también Juan 1, del 1 al 18, o sea, todo el capítulo 1 de Juan, no, todo el capítulo no, del 1 al 18, es otro himno
que cantaban ellos con todo su corazón a Dios. ¿Cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y cómo termina el 18? Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Desde el 1 hasta el 18 es un himno que cantaban los hijos de Dios. Por eso es que el Señor insiste en Colosenses y en Efesios que habite la palabra de Dios en abundancia en nosotros, sus hijos. Dice, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Miremos Mateo capítulo 26, 30. ¿Qué está pasando ahí? Antes del 30, ¿qué está pasando? Están en la cena de la Pascua, la última cena con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Hicieron la cena y mire lo que dice el 30 del 26. Después de haber, todos por favor, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Después de qué? De haber cantado el himno, salieron. Era costumbre en Israel que en la cena de la Pascua se cantaran los salmos desde el 113 hasta el 118. Ellos comenzaban cantando el 113 y cuando ya iban terminando, cantaban el 118. No quiere decir que solo cantaban el 113 y el 118, sino desde el 113 cantaban hasta el 118. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo ellos ahí cuando cantaban esos salmos del 113 al 118? ¿Qué creen ustedes? Alguien que me diga. ¿Qué estaban haciendo ahí? Además de cantar, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo? Exaltando al Señor, alabando al Señor, recordando la palabra de Dios. Acuérdese que cuando empiezo la predicación les dije, es común en nosotros los hombres olvidar la palabra. Entonces ellos se valían de métodos. ¿Para qué? Para estar recordando la palabra, para estar citando la palabra y para estar aprendiendo la palabra de Dios. Marcos Witt, cuando inició su vida artística, siempre salía con una Biblia pequeña, así como la mano, la cargaba. Y cada vez que iba a cantar, la abría, leía la porción y empezaba a cantar. ¿Qué era lo que cantaba él? Cantaba lo que acababa de leer en la palabra, cantando con himnos, con salmos y cánticos espirituales al Señor en vuestros corazones. Así es que el Señor quiere a su iglesia. Marcos Witt canta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor a su nombre. ¿Qué está él cantando ahí? El Salmo 23. El Salmo 23. Yo pregunto, hermano, ¿qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacen los cristianos escuchando toda esa música que les hace arrugar el alma, que lo lleva al pasado, que les produce dolor, tristeza? Cuando dice la Biblia que hay tantos salmos, tantos himnos, tantos cánticos espirituales, para que nuestra boca esté llena de ellos y no de rancheras, de vallenatos, de boleros y de cosas, hermanos, que lo llevan a usted a cosas por allá que ya están por allá enterradas. ¿Sí? ¿Qué hace el pueblo de Dios cantando todo eso cuando la Biblia nos ofrece que cantar, hermanos? Mire, la educación religiosa de los judíos era muy diferente a la de nosotros. La educación religiosa de los judíos era en instruir, o sea, en formar, o sea, integralmente a las personas. La educación religiosa de los judíos era más que dar una información o de transmitir algo. Había una diferencia inmensa entre lo que era un discípulo y un alumno. Había una diferencia inmensa en lo que era un maestro y lo que era un profesor. Un profesor simplemente cogía una teoría y la transmitía, daba alguna información y pare de contar. Pero un maestro instruía, por eso dice Proverbio 22:6,
Instruye, ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando, ¿qué? Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, fórmelo, no solamente dele teorías, no solamente dele información de algo, instrúyalo, forme al niño en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. En eso consistía la labor de un maestro. Cogía, instruía al discípulo. Un discípulo, iglesia, lo he dicho muchas veces aquí, un discípulo aprendía del maestro. Convivía con el maestro, se iba a vivir con el maestro, convivía con él y además empezaba a imitar al maestro. Ese era el objetivo, que él imitara al maestro. Entonces, ¿cuál era el propósito del maestro? ¿Qué era lo que él perseguía? Un maestro, ¿qué era lo que perseguía? Que su vida fuera reproducida, que se reprodujera su vida, porque lo empezaba a imitar, entonces se reproducía la vida del maestro y que perpetuara su palabra. Eso era lo que perseguía un maestro, que su vida fuera reproducida y que sus enseñanzas, su doctrina fuera perpetuada. Por eso el discípulo imitaba a su maestro. Entonces, hermanos, vamos a mirar algo importante para ir entrando en el tema de la predicación. A los niños hasta los 6 años en la cultura judía los tenían en la casa. Hasta que cumplían 6 años, los padres atendían la instrucción o la educación de sus hijos. No los mandaban a ninguna parte. Eso era labor de los padres en la casa. Cuando yo cumplí 7 años de edad, mi papá me mandó a estudiar primero de primaria. Y cuando yo entré a estudiar primero de primaria, yo ya sabía leer, yo ya sabía escribir, yo ya sabía sumar, sabía restar, sabía multiplicar y sabía dividir por una sola cifra. Y es más, hermanos, yo sabía decir algunas palabritas en inglés, como 8 palabritas en inglés. Yo sabía decir que open the window, open the door, ¿sí? Mother, father, pencil, y así cositas, bobaditas. Pero imagínense hace casi 50 años atrás, y en un pueblo donde yo me crié, que era tan pequeñito, el que una niña de 7 años supiera esas palabras en inglés, era como si ya yo fuera bilingüe, imagínense. Pero ¿por qué estoy contando esto? Porque mi papá y mi mamá se tomaron el tiempo y el trabajo de ¿qué? De instruirme, de formarme y de académicamente también prepararme a mí. Hoy en día, ustedes saben que los niños a los 3 años ya los están mandando para el colegio, ¿cierto? Entonces, ahorita hacen, no sé si es así, hacen prejardín, Jardín 1, párvulo, prejardín, jardín 1, jardín 2, jardín 3, kinder, transición, primero, segundo, quinto de primaria. Hermano, imagínense. O sea, cuando ellos ya llegan a bachillerato ya no quieren saber nada de estudiar. Nada, porque están cansados. Pareciera que los papás se están desatendiendo de la educación de sus hijos. Están dejando que sus hijos sean educados fuera del hogar. Y por eso, hermanos, es que esta sociedad está como está. Asimismo está pasando con la parte espiritual. Los papás están pretendiendo que aquí en la iglesia sus hijos sean instruidos espiritualmente. Y a mí me da pena con ustedes, papás, pero esa es una responsabilidad suya. Aquí en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? En la iglesia nosotros reforzamos lo que usted ya está haciendo en la casa con su hijo. Entonces, hermano, para mí es un privilegio como pastora transmitir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y sé que para los maestros, los profesores de escuela dominical también, pero eso es una labor suya, papá y mamá, en su casa.
No pretenda que el pastor o el profesor de escuela dominical haga la tarea que le corresponde a usted. Los niños hasta los 6 años eran atendidos por los padres en la educación judía. Las escuelas eran el centro de la vida de la comunidad. Los niños desde temprana edad, ellos eran expuestos al conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de la ley del Señor. A ellos se les motivaba, se les inspiraba a los niños desde temprana edad a que amaran a Dios, a que temieran a Dios. Los maestros y los padres se preocupaban por cada generación que se iba levantando, para que cada generación se fuera levantando en el temor de Dios, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la ley de Dios. Pero hoy en día pareciera que eso no es muy importante en los hogares, en las familias. Las tradiciones y las enseñanzas bíblicas subsistían gracias a que los muchachos o los niños desde temprana edad aprendían la palabra de Dios. Ese era el éxito. Y ellos aprendían de dos formas. Aprendían con una ley oral y aprendían con una ley escrita. La ley oral, aquí está, la ley escrita es la Torá o el Pentateuco, que no es otra cosa sino los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era la ley escrita, la Torá, el Pentateuco. Ellos aprendían, los niños desde temprana edad, la Torá. Y también tenían la ley oral, que es el Talmud, que eran los comentarios de los rabinos. ¿Quiénes eran los rabinos? Los rabinos eran personas que tenían influencia dentro del pueblo de Israel. Gente docta, gente erudita, gente conocedora de la palabra. Entonces ellos tenían esas dos, la ley oral, que se conoce como el Talmud, y la ley escrita, que es la Torá. Usaban esas dos fuentes para enseñar, educar e instruir a los niños desde su casa. Ahora, vamos a los niños de 6 años a 10 años. ¿Qué pasaba ya cuando los niños cumplían 6 años? Hasta los 6 años quedaban en casa. Después de los 6 años, entonces los niños eran enviados a las sinagogas locales para que fueran ya instruidos por maestros. Y esos los maestros o rabí, cogían miel y le daban miel a los niños, mientras le iban enseñando la Torá, porque de 6 a 10 años ellos aprendían la Torá. Tenían que aprenderse los primeros 5 libros. ¿Ustedes saben lo que es estudiar los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? No es fácil. Pero ¿qué estrategia usaban los maestros? Cogían miel y le empezaban a dar a los niños. A la medida que le iban enseñando la Torá, le iban dando miel. Y entonces ellos felices, ¿no? Así como, haga de cuenta un perrito, ¿no? Cuando los están entrenando, ¿no? Que les dan, y los perros son felices, y uno, ay, sí, tico, yo le digo, ay, pobrecito, le digo yo a mi esposo cuando veo eso, porque me parece tan triste que les hacen así para que envuelta y que se paren, y pobrecitos cansados, pero a ellos no les importa porque les están dando comida. Así pasaba. No estoy diciendo que los niños los trataran como animales, no, estoy poniendo una ilustración para que entendamos mejor. Qué felicidad ir a aprender la palabra porque les daban miel. ¿Qué les estaban diciendo con esto? ¿Qué les estaban inculcando con darles miel? Que entendieran que así era la palabra de Dios. La palabra de Dios era como un alimento. La palabra de Dios tiene que ser como un alimento para usted, mi hermano. Tiene que usted disfrutar la palabra de Dios. Usted tiene que deleitarse, desear la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted desea fervientemente leer la palabra? Por eso hoy lo estoy poniendo a leer fuerte, ¿sí? A leer fuerte, acostumbrémonos con ese gozo a leer, hermano. Señor es mi pastor, nada me falta. No, hermanos, pongámosle toda la fuerza, todo el ánimo cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, que entre, que retumbe en lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que tenemos que hacer, que nosotros entendamos que es el alimento, la palabra de Dios, algo especial. Mire lo que dice el Salmo 119, 103, vamos a leerlo.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros en esta mañana entendamos. Hermano, que haya deleite cuando usted esté escuchando la palabra de Dios o la esté leyendo. Eso es lo que quiere el Señor. Usted leía el Salmo 19, vamos al Salmo 19. Mire el versículo 7, hermano. El versículo 7 empieza diciendo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mire el 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Mire el 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad. Habla de ley, habla de mandamientos. Y dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado. ¿Qué? La ley, los mandamientos, los preceptos del Señor. Dice que son deseables más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos del Señor, sus estatutos, sus decretos, su ley, tiene que ser deleite para nosotros, mis hermanos. Porque si no, la palabra no se hace vida. Si usted no le pone el amor a la palabra que es vida, ¿cómo va a producir vida en usted? ¿Cómo, hermano? Dígame usted, ¿cómo? Yo en alguna ocasión que prediqué, les decía que habían dos necesidades vitales para nosotros los hombres, que eran comer y respirar. Si usted no respira y no come, usted se muere, muerte segura. Coma, pero no respire y verá que usted se muere. Y respire, pero no coma. ¿Qué pasa? Se muere. Dos necesidades vitales, comer y respirar y comer. La oración es la respiración espiritual del cristiano. La oración es su respiración espiritual. Y la palabra de Dios es el alimento para su espíritu. Por eso es que yo no entiendo, hermanos, cómo una persona que dice que ama a Dios no se deleita con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, muchas personas la traen a pasear cada 8 días. Cada 8 días. Salimos de aquí, la ponemos en X sitio en nuestra casa. Ay, como esta es la palabra de Dios, vamos a guardarla bien guardadita para que no se llene de polvo. Y a los 8 días la traen a pasear. Yo la verdad no entiendo eso, hermano. Si usted entiende eso, explíquemelo, porque la verdad yo no entiendo. Yo no entiendo cómo el cristiano no ama la palabra, no se deleita en la palabra, no desea la palabra, como lo estamos leyendo aquí, que sea como esa miel dulce a nuestro paladar, que sea como ese alimento, esa necesidad de comerla. Yo no entiendo esa parte. La verdad no lo entiendo, mi hermano. Mi esposo me dice, ya no lleve más esa Biblia, mi amor, qué vergüenza, no vuelva a llevar eso, no. Mire, hermano, sí, esto es una vergüenza de pronto, porque esto está por todos los lados, está rayada, está por todos los lados donde usted mira mi Biblia, hermano, eso es una cosa terrible, ¿verdad? Me dice, no lleve más eso, yo tengo 2 Biblias en la casa, que no están así, están bonitas. Pero, hermanos, créanme que a mí, gracias, amor. Ya, mire, otra hojita que quedó suelta, ahora me toca irla a pegar. Me daría más vergüenza, sí me da vergüenza, la verdad sí me da vergüenza, por eso paso y la tapo con esto, ¿no? Paso y como que tapo así con esto cuando paso acá, sí me da como pena. Pero es que yo amo esta palabra, yo la amo, yo amo este libro, porque lo puedo rayar y puedo hacer muchas cosas en él. Pero más vergüenza me daría mostrarles a ustedes una Biblia así. Más vergüenza me daría mostrarles una Biblia así. Porque esto es una Biblia nueva, hermanos, miren, que está limpiecita, que no se usa. Más vergüenza me daría. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, comernos con deleite
Y con esa necesidad profunda, la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Mire todo lo que estamos mirando de cómo se preocupaban porque ellos, los niños desde temprana edad, conocieran la Torá, conocieran la ley de Dios, conocieran los mandamientos. El cristiano tiene que sentir esa misma necesidad de conocer la palabra de Dios. Porque, hermano, es que nuestra fe está basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Y si usted no conoce la palabra de Dios, dígame entonces usted qué clase de fe tiene. Dígame, hermano, ¿qué clase de fe tiene una persona que no conoce la palabra, que no la estudia, que no la escudriña, que no la ama? ¿Qué clase de fe tiene? Una fe ciega, religiosidad. Eso es. Por eso fue que yo hice, hermanos, este ejercicio con ustedes cuando comencé la predicación, de que nos saludáramos con un versículo bíblico. Cuando yo me convertí al Señor en la iglesia donde yo nací espiritualmente, donde yo me crié y donde estuve por 14 años congregándome, hacíamos este ejercicio todos los domingos antes de comenzar el culto. El pastor cogía 3 o 4 minuticos y era una iglesia inmensa. Yo creo que unas 200 personas. Aquí somos 80 escasamente. Y nos saludamos todos los domingos con un versículo. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en función de estar recordando a toda hora la palabra de Dios. Nos enseñaban eso, nos inculcaban, hermanos, que nosotros debíamos leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, pero también memorizarla. ¿Con qué el Señor Jesús se defendió cuando fue tentado por el diablo allá en Mateo 4? ¿Con qué se defendió? Con la palabra. ¿Será que él le dijo a Satanás, espera un momentico que voy a buscar en las Escrituras? Voy a ver qué es lo que dice el Salmo 91, porque él citó el Salmo 91, citó Deuteronomio, ahí cita varios textos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús se la sabía, la conocía, la sabía de memoria. Nosotros ya no necesitamos usar los flecos. Esos flecos que ellos tenían en los bordes de sus vestidos para recordar la palabra, ya nosotros no necesitamos usar eso, hermanos. Porque la palabra de Dios ya tiene que estar en el cristiano, en la mente y en el corazón. Tiene que estar esculpida en la mente y en el corazón del cristiano. Por eso ya no necesitamos los flecos. Pero sí necesitamos métodos, hermanos, para nosotros poder estar atentos a la palabra, aprender la palabra, conocer la palabra de Dios. Yo traje por aquí unos cuadritos que me prestó una hermana en Cristo, porque ya yo no tengo de estos, ya no los tengo. Tuve muchos cuadritos de estos, mire hermano, este es de madera y este es de cartón. Cuando yo me convertí, casa de cristiano que se respetara, tenía que tener cuadritos de estos, porque si no, entonces no eran cristianos. ¿Cierto que sí, hermano? Los que tienen más de 15 años en el Evangelio, más de 20, ¿cierto que es verdad lo que estoy diciendo? Aquí dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, 5 y 6. Porque uno tenía que aprender la palabra y la cita bíblica, hermanos. No solamente era la palabra. Y aquí dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmos 107, 19 y 20. Se valían de cualquier cosa. ¿Para qué? Para estarnos recordando la palabra. Entonces nos vendían cuadritos de esto. Y muchos pueden decir, eso eran para enriquecerse. No, hermanos, ese no era el propósito, porque eran bien baratos, nos lo daban bien baratos. Y nosotros teníamos en los cuartos, yo tenía en las puertas de los cuartos, toda puerta de los cuartos tenía un cuadrito de estos. Si había un zaguán o un pasillo, ponía ahí también yo cuadritos de estos. Recuerdo uno que había en la pieza de mis hijos que decía... mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Primera de Pedro 2:9. Hermano, ¿por qué me aprendí yo ese versículo? ¿Porque es que soy muy inteligente? No, hermanos, es que todos los días viendo eso, leyendo eso, en el baño tenía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:7. Entonces, hermano, ¿por qué se aprendía uno la palabra con esa facilidad? Porque habían métodos, porque era lo que le inculcaban a uno, la importancia de conocer la palabra de Dios, de aprenderla, de memorizarla, de amar la palabra de Dios. Y gracias a todo eso, hermanos, yo les puedo decir con toda seguridad, yo amo la palabra de Dios. Gracias a todas esas enseñanzas, todo eso que me inculcaron, todas esas formas en que me fueron haciendo enamorar de la palabra de Dios. Es que hoy en día yo puedo decir, amo la palabra, amo estudiarla, amo leer la palabra y amo compartir la palabra de Dios. De los 10 a los 14 años, entonces ya ellos tenían que ir más allá en la enseñanza. De los 6 años, repito, se quedaban con sus padres, siendo atendidos de sus padres. De los 6 a los 10 tenían que aprender la Torá. Y de los 10 a los 14, entonces tenían que saberse en el resto de las escrituras. O sea, Malaquías, porque no existía sino el antiguo, lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento era lo único que había. Desde Génesis hasta Malaquías. Ya a los 14 años ellos tenían que saberse toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías. Ahí está. El Señor Jesús se le perdió a José y a María, su mamá. ¿Cuando tenía cuántos años? 12 años. Y ellos empezaron a buscar a su hijo, no lo encontraron. 3 días perdido. Cuando lo encontraron, ¿en dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué hacía Jesús en el templo? Dice, mire, vamos a Lucas 2:46, 47. Lucas 2:46, 47. Lucas 2:46, 47. Vamos a leer todos a una sola voz. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué lindo, mire, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos, Jesús los oía y preguntándoles. Y les preguntaba, pero ellos estaban maravillados de ver a Jesús, esa inteligencia del Señor Jesús. Mire, algo especial pasaba cuando ellos tenían 13 y 14 años. Cuando estaban entre esa edad de 13 y 14 años, entonces ellos tenían que asimilar las enseñanzas de toda la Escritura por medio de preguntas. Ustedes no se dan cuenta que a veces cuando uno lee los evangelios, al Señor Jesús le hacen preguntas y Él responde con preguntas. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Porque es que desde los 13 y 14 años ya ellos empezaban a usar ese método. Voy a dar ejemplos más de hoy. Si a un niño le preguntaban, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces el niño no decía, 4. No. ¿Cuánto es 2 más 2, Julián? Entonces Julián decía, ¿qué es 16 sobre 4? 16 dividido entre 4, ¿cuánto es? 4. Entonces, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Entonces, así se daban cuenta que el niño no estaba aprendiendo mecánicamente ni dogmáticamente, sino que el niño realmente estaba entendiendo lo que habían en las Escrituras. Qué lindo, ¿no, hermanos? ¿No le parece a usted eso precioso? Otro ejemplo, Julián, ¿qué es el agua? Julián no decía, es un líquido inoloro, incoloro, vital para la vida del hombre. No, así no. ¿Qué es el agua? ¿Qué es H2O? Tenía que contestar él. O sea, estoy dando ejemplos de ahorita para que podamos entender más o menos cómo era allá. Por eso es que, mire, si vamos a mirar Lucas 10, miremos Lucas 10, 25 y 26. 25 y 26.
Listo, leamos todos. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Un intérprete, un doctor en la ley, un hombre conocedor, experto en la ley, en la palabra de Dios, haciéndole semejante pregunta al Señor Jesús, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Usted tiene como experto en la ley que saber perfectamente qué está escrito. Entonces así, busquen, les dejo esa tarea, busquen cada vez que le hacían al Señor Jesús una pregunta y él respondía con otra pregunta, porque era una habilidad que ellos tenían que mostrar, que tenían esa habilidad para que los aceptaran, los aprobaran, si no, no. Otro hecho que nos muestra que la cultura judía se preocupaba porque los niños se prepararan desde temprana edad, desde muy niños, fue la Virgen María cuando va donde Elizabeth, su prima, que Elizabeth estaba embarazada de Juan Bautista y María, la Virgen, estaba embarazada del niño Jesús, de Jesús. Cuando ella va, ella le dice unas palabras que están en Lucas 1, desde el 46 al 53. Y esas palabras que están en Lucas 1, desde el 46 al 53, ahí está en el televisor, siempre digo tablero, en el televisor. No quitarme la palabra tablero de la mente. Ahí comienza unas palabras que tienen contenido el Antiguo Testamento, o muchas citas, o muchos textos del Antiguo Testamento. Lo que nos dice a nosotros que María también, desde muy temprana edad, aprendió las Escrituras, porque María era una mujer muy joven, cuando salió embarazada del Señor Jesús. Después de los 14 años, entonces mire algo importante que pasaba. Como ya se sabían todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, como ya habían aprendido ese sistema, ese método de preguntas, ya estaban aptos, entonces había algo más después de los 14 años. ¿Qué era? Que ellos podían irse con un rabí o se podían ir con un maestro. Ya esa era la época para que ellos se fueran con un rabí, con un maestro. Acuérdese que le dije que un discípulo era el que aprendía del maestro, convivía con el maestro e imitaba a su maestro. Ya estaban listos, pero ¿quiénes? Los mejores. No todo el que cumplía 14 años en la cultura judía podía irse con un rabí. No, eran los más inteligentes, los que sobresalieran, eran los que tenían ese privilegio. Escuche, era un privilegio que no era para todo el mundo. Escuche, no era para todo el mundo seguir a un rabí. No era para todo el mundo seguir detrás de un maestro. ¿Cómo se hacía para que el muchacho de 14 años se volviera un discípulo? Habían dos formas. Una, el muchacho, como era inteligente y todo esto, se le acercaba a un rabí y le decía: maestro, yo quiero perpetuar su enseñanza. A mí me gusta su enseñanza, maestro, déjeme seguirlo. Esa era una forma. El maestro decidía si lo acepto o no lo acepto. La segunda forma para ser un discípulo era que el maestro pasara y le dijera al alumno: sígame, sígame. ¿Se da cuenta usted por qué estamos hablando de esto? Todo este preámbulo de la predicación. Porque usted leyó conmigo en el texto de Mateo 4 de que el Señor llama a 4 discípulos. Por eso es que estoy haciendo todo este preámbulo, para poder entrar en contexto. Entonces, el rabí le decía: sígueme, o el muchacho iba y le decía: escójame para ser su discípulo. Porque vuelvo y digo, era un privilegio grande, grande, grande ser un discípulo de un maestro en esa época. Y no solamente era un privilegio para el muchacho,
para el alumno, para el discípulo. Era un privilegio grande para el papá. Un papá que un maestro escogiera a su hijo, mejor dicho, hermano, eso era para sacar pecho ante la sociedad. Porque vuelvo y le digo, eso no era para cualquier persona. De ahí que el apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo mismo dijo, yo no soy cualquier aparecido. Yo soy una persona que fue instruida a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro de esa época. Entonces, ya viniendo nosotros, vamos antes de entrar al texto bíblico, vamos a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Primera no, estoy diciendo mal, hermano, no es carta, eso es un libro. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 19, 15 al 21. ¿Ya, hermanos, los tenemos? Bueno, vamos a leer todos. Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar, Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo, ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Es que mire, ¿por qué leímos esto, hermanos? Porque ya miramos cómo se hace para que un muchacho de 14 años sea elegido discípulo. Pero ahora miremos cómo hacían los rabí o los maestros para elegir a estos muchachos. Entonces ellos, si los veían aptos, habían 3 condiciones, 3 requisitos que tenían ellos que cumplir. Número 1, ellos tenían que saberse las escrituras. Si el muchacho era aceptado, si él venía y le decía, maestro, yo quiero que usted me deje ser su discípulo. Si el muchacho era aceptado, entonces el maestro venía, indagaba cuánto sabía el muchacho, esperando que se supiera todas las escrituras, número 1. Número 2, el muchacho tenía que tener capacidades y habilidades para imitar al maestro. El maestro tenía que verle a ese muchacho capacidades, habilidades, verlo apto para que fuera su discípulo y lo pudiera imitar. Y tercero, el muchacho tenía que estar dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, casa, amigos y todo, absolutamente todo, por irse a convivir con su maestro. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús en Lucas 14:26? Leámoslo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Eliseo llama a Elías a que lo siguiera, a que fuera su discípulo, porque el Señor se lo ordenó. Y él dijo, sí, déjeme que vaya y me despida. Y así fue y se despidió, pero dice el final, dice, después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Fue el discípulo de Elías y el sucesor de Elías, ¿no? Nosotros lo sabemos. El que no deja padre, madre, hermano, hermana, esposa, hijos, hijas, y ¿hasta qué? Hasta su propia vida, no, por mí no puede ser mi discípulo, hermanos.
3 condiciones que habían para estos muchachos poder seguir a un maestro o ser discípulos de un maestro. Entramos entonces al contexto bíblico de la predicación. No se preocupe que no voy a predicar largo, es corto lo que sigue. Mateo 4, del 18 al 22, nosotros vimos que el Señor Jesús pasa y llama a 4 muchachos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los 4 muchachos? Simón Pedro, su hermano Andrés y 2 hijos de Zebedeo que eran Jacobo y Juan. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el texto que leímos? Vemos una familia de pescadores que estaban en su función, en su oficio rutinario, que era ¿qué? Pescar. Si aparece ahí Zebedeo, dice ahí en Mateo capítulo 4, que Zebedeo, el papá de Jacobo y Juan, estaba remendando las redes. Mire lo que dice el versículo 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Entonces, estaba el papá y estaban los hijos. Estaban 2 hijos de Zebedeo y estaban otros 2 muchachos pescadores, que eran Pedro y su hermano Andrés. Si esos muchachos estaban pescando ahí, estaban en ese oficio de pescar, ¿por qué creen ustedes que estaban ahí? Porque, hermanos, no habían sido escogidos como discípulos. ¿Ustedes creen que ellos tenían apenas 14 años? No, ya tenían más de 14 años. ¿Pero qué quiere decir? Que no fueron escogidos como aptos, hábiles para seguir a un maestro. ¿Por qué les digo esto? Porque mire, cuando el maestro veía que el muchacho no era apto, le decía 3 cosas. Le decía, mire, muchacho, mire, joven, vuélvase a su casa. El muchacho, por ejemplo, iba, ¿no? Maestro, yo quiero ser su discípulo, déjeme propagar su enseñanza. Entonces, él miraba las 3 cosas que ya le dije, ¿no? Que se supiera las escrituras, que fuera capacitado y que estuviera dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a él. Si él no le veía esas actitudes al muchacho, esas capacidades, esas cualidades, le decía, váyase para su casa, aprenda el oficio de su familia, aprenda el oficio de su papá, número 1. Número 2, sea un buen hombre. Y número 3, ore a Dios para que cuando usted se case y tenga hijos, sus hijos tengan el privilegio de ser discípulos de un maestro. Eso eran los 3 consejos que le daban al muchacho y lo despedían para su casa. Entonces, ¿qué hacían estos 4 muchachos pescando con el papá? ¿Qué hacían? El oficio, porque no habían sido aprobados para ser discípulos de un maestro. Téngalo aquí, hermano, porque eso le habla a usted. Y oh sorpresa cuando ven ahí, estaban en su oficio y ven venir al Mesías, ven venir al maestro de maestros, que se acerca a ellos, viene hasta donde estaba ellos y le dice, sígame. Y les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Cómo creen ustedes que quedaron esos muchachos? Esos 4 varones, ¿cómo quedaron? Atónitos, ¿verdad? Maravillados, como que no lo podían creer. ¿Cómo quedaría el papá? ¿Cómo quedaría Zebedeo ahí, el papá de 2 de ellos, de los 4, de 2 de los 4? Hermano, era un privilegio que un maestro llamara. Entonces, estos muchachos, ahí estaba Pedro, entre esos muchachos. Pero Pedro debía tener o 21 años o un poquito más, porque Pedro se interesó en todas las cuestiones de los impuestos. Él discutió. Nosotros miramos en los evangelios y él discutió sobre los impuestos con el Señor Jesús. Y solamente los que tenían 21 años, o sea, los que eran mayores de edad, eran los que tenían que pagar impuestos. Por eso dicen que Pedro era como el mayor del grupo de los discípulos. Además, Pedro era casado. Imagínese un hombre casado. ¿Ya qué se iba a imaginar que él iba a irse tras un maestro como para ser su discípulo? No, hermano, eso ya estaba fuera de la mente de Pedro. Ya esa posibilidad no existía en Pedro, realmente. No debía existir ya en él. Estaba esperando era tener hijos para que sus hijos pudieran lograr lo que él no logró.
Estos 4 pescadores, estos 4 muchachos, no habían sido considerados aptos por los sabios judíos. Los eruditos los rechazaron. Los maestros de la ley los rechazaron. Pero el maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, el rabí, los llamó. Los llamó para hacerlos sus discípulos. Y estos 4 muchachos, en compañía de otros 8, para que se completen los 12, cambiaron el mundo entero, hermanos. Perpetuaron la palabra de Dios. Porque hoy, 2016 años, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, la palabra del Señor sigue corriendo y el nombre del Señor sigue siendo glorificado. 4 pescadores que no fueron aptos ante los sabios, pero Jesús, el Maestro, los llamó, porque dice la Biblia que el Señor de lo vil y de lo menospreciado escoge para avergonzar a los sabios, y que de lo débil del mundo y de lo menospreciado Él escoge para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Todos los discípulos, todos estos 4 de aquí del estudio bíblico de hoy, Simón Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y todos los otros 8, todos ellos sufrieron persecuciones por causa del Señor Jesucristo. Pero ninguno de ellos, hermanos, ninguno de ellos abandonó las enseñanzas de su maestro. Ninguno la abandonó. Pedro fue crucificado boca abajo, porque él dijo que él no era digno de morir como su maestro. Entonces lo crucifican y lo ponen boca abajo. Su hermano Andrés fue también crucificado, muere en la cruz transversal, que era como una X. Jacobo, decapitado, le cortan la cabeza. Y Juan, su hermano, dice la tradición que lo echaron en un caldero de aceite hirviendo, pero él no murió. Murió de viejo, o sea, podemos decir que fue el único que no muere con una muerte de mártir, no fue martirizado. Pero todos fueron perseguidos y oprimidos por causa de su maestro, por causa de que ellos quisieron seguir a su maestro. Ahora, ¿por qué ellos se van? No, aquí dice, en el capítulo 4 dice que ellos se van. Ellos se van. Ahí realmente no nos muestra el texto bíblico, no nos muestra la reacción emocional de ellos, pero ellos se fueron y yo me imagino que se fueron felices, contentos. Ahí no dice que Zebedeo les dijo, oiga, ¿para dónde van? ¿Cómo así me van a dejar el trabajo tirado? Ahí no dice eso. Yo creo que al contrario, Zebedeo dijo, vayan, ¿sí? Felices, encantados de ese privilegio. Entonces nosotros vemos que ellos siguen al Señor Jesús a ojos cerrados, porque ellos sabían quién era Jesús, hermanos. Ellos conocían que Jesucristo era el Maestro, que era el Mesías esperado. Vamos a Juan 1, versículo 35. Vamos a leer. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Sigamos leyendo. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Hasta ahí, hermanos. Vemos por la escritura que ellos sabían quién era el Señor Jesús, porque ya de todas formas Juan Bautista había predicado y había proclamado que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado o que quita el pecado
del mundo. Entonces ellos se fueron, felices a seguir ¿a quién? Al Maestro, a seguir al Maestro de maestros. Nosotros hemos, ya para concluir el mensaje, hemos conocido nosotros al Señor Jesús. O sea, nosotros también hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Nosotros hemos sido llamados, iglesia, por el Maestro de maestros. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. Él lo llamó. Usted está aquí sentado en esta mañana. Estamos aquí reunidos porque hemos atendido a un llamado que nos hizo el Señor Jesús. Estoy a la puerta y llamo. Nos llamó y aquí estamos como discípulos de Jesús. Cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, como esos 4 pescadores, el Señor nos llamó. Y retomo las palabras de la Virgen María en Lucas 1. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Ella entendió que ella no era digna de ese privilegio de llevar el Hijo de Dios en su vientre, de ser el instrumento para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Cuando nosotros no éramos nadie, iglesia, no éramos nada, de lo vil y de lo menospreciado Dios escoge. El Señor nos llamó por su infinita misericordia. Nosotros no éramos aptos tampoco. El Salmo 113, el versículo 5. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Él levanta del polvo al pobre. A nosotros nos levantó, mis hermanos, cuando no éramos nada ni nadie. Nos levantó y dice, y al menesteroso alza de su miseria, o del muladar, o de la basura, o del estiércol. En diferentes traducciones está así. En unos dice, nos levanta del muladar, en otros de la basura, en otros del estiércol. Un pastor decía que, daba el ejemplo de una cucaracha. Decía que una cucaracha en un basurero se sentía a sus anchas, en plenitud de existencia. Aquí lo tengo, todos los mejores aromas, los perfumes más caros. ¡Qué delicia! Huele a rico. Tengo las mejores mansiones porque puedo vivir aquí en este huevo picho y puedo vivir aquí en esta naranja picha podrida, ¿cierto? No, yo estoy es en mi gloria. La cucaracha cree eso. Nosotros éramos así, hermanos, estábamos en el muladar, en la basura, en el estiércol. Pero dice la Biblia que Él levanta el polvo al pobre, al menesteroso alza de su miseria para hacerlo sentar con los príncipes. Usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Hermanos, sentados con los príncipes. Por eso Charles Spurgeon, este predicador que yo admiro tanto, me gusta mucho leer sobre él y sus prédicas. Por allá en el siglo XVIII existió él. Él decía, si tú has sido llamado a ser un predicador de Cristo, no te rebajes a ser un rey. No te rebajes a ser un rey. Hermano, porque es que el hecho de que usted sea un hijo de Dios y que usted tenga la palabra de Dios habitando en su vida, eso ya, hermano, es un privilegio muy grande. Que usted haya aprendido del maestro y esté aprendiendo del maestro de maestros es el privilegio más grande que usted puede tener. Yo le pregunto, ¿realmente para usted ser discípulo de Cristo es un privilegio, hermano? Amén. ¿O usted de los que dice, ay, pero tiene que ser hoy que es el partido final? Ay, pero tengo que sacar plata de mi bolsillo. Ay, pero es por allá tan lejos, hay que coger 3 buses. El que no deja padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas por causa de mí y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. No puede ser mi discípulo. Mire, hermanos, una mujer
amiga mía, hermana en Cristo, empezó su vida de fe era intermitente, ¿no? Un domingo venía a la iglesia, 3 domingos no venía. Y entonces hasta que un día yo la cogí, porque prácticamente yo discipulé a esta mujer. Y le dije, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está actuando así? Usted ya es una mujer bautizada, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se afirma con el Señor? Entonces la explicación que siempre me daba era, ay, es que usted sabe que la mujer sabia edifica su casa y yo tengo que ser sabia. Mi esposo, él este domingo quiere que salgamos a pasear, entonces yo quiero salir con él, porque usted sabe, hermana, hay que ser sabio. Siempre lo mismo, yo la cogía con la palabra, le daba consejos con la palabra de Dios, etc. Pasó 5 años en las mismas, pasó 7 años en las mismas, pasó 10 años en las mismas. Yo le decía a ella, hermana, no vaya al paso de su esposo. Si su esposo no quiere caminar, déjelo atrás y usted avance. Avance, hermana, no se detenga por él. Ay, pero es que tenemos que ser sabias. Eso lo dice la Biblia. Ya me quedé callada, me di por vencida, dije, no más. Hermanos, me enteré que, eso ya hace más de 10 años, me enteré que hace 1 año el esposo se fue con otra mujer y la dejó. Y ella esperando al esposo, ¿no? Esperándolo que porque tenía que ser sabia, esperándolo cuando ella tenía ya que estar era corriendo en el Señor, todavía estaba gateando con él. El que no deja padre, madre, esposo, esposo, hijos, hijas, por causa de mí y aún hasta su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Hermanos, yo no puedo andar al paso de mi esposo, él no puede andar al paso mío, yo no puedo andar al paso de mis hijos. Cada uno tiene que vivir su vida de fe aparte, hermano, individualmente. No se ponga a esperar, yo le digo eso a los esposos que están acá. Esposa, no se ponga a esperar a su esposo, avance usted. Esposo, no se ponga a esperar a su esposa, avance usted. Hijo, no se ponga a esperar a su mamá, porque conozco 2 mujeres que están en la misma condición. Vienen, no vienen, ya no están aquí. Van a la iglesia, no van, 5 domingos que no van, 3 que sí van. Porque es que los niños, ay, hermana Lida, es que él quiere que vayamos a tiempos de refrigerio y otro domingo quiere que vayamos a vida en la a X, a Y, a Z. Entonces la mamá está paseando iglesia en Bogotá porque es que tiene que ayudar al niño a que el niño avance. Y la mamá se está enfriando. El que no deja padre, madre, hijos, hijas por causa de mí y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Si usted es un discípulo de Cristo, usted me dijo que usted era un discípulo de Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Usted es un discípulo de Cristo? Entonces, si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que aprender de su maestro. Tiene que aprender de su maestro. ¿Cómo se aprende? Leyendo, estudiando, escudriñando la palabra. Usted tiene que convivir con su maestro. ¿Cómo se convive? Orando, en comunión con él y su palabra. Y usted tiene que imitar a su maestro. O sea, usted tiene que producir la vida de Jesús en usted. Usted tiene que reproducir la vida del Señor Jesús en usted, hermano. Entiéndalo. O sea, usted tiene que mostrar a Jesús en su vida. Y usted tiene como discípulo que perpetuar la enseñanza de Jesús. O sea, llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Usted tiene como discípulo una responsabilidad muy grande, iglesia. Escuche. Usted tiene que inspirar a otros para que vengan a los pies del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted puede decirle eso a alguien hoy? Sea imitador de mí como yo lo soy de mi maestro, de Jesús. Por eso no estoy de acuerdo con esas personas que dicen desde el púlpito, no me sigan a mí, no me miren a mí, miren a Jesús. ¿Cómo voy yo a mirar a Jesús? Si Jesús está a la diestra del Padre, hermanos, en el seno del Señor, del Padre Celestial. ¿Cómo miro yo a Jesús en esta tierra? ¿Cómo lo miro? A través de usted. A través de usted, yo miro a Jesús. Yo me convertí al Señor, iglesia, porque vi a Jesucristo en una mujer antes de que ella me predicara con su boca.
Yo me convertí a Jesucristo porque vi el amor de Dios en ella, porque vi la paz de Dios en el rostro de esta mujer, porque vi, hermano, la luz de Jesús en ella, en su apariencia física. Vi la gracia del Señor Jesucristo en toda la apariencia física de esta mujer. Yo la conocí siendo una y la estaba viendo otra. Por eso me convertí al Señor. Y cuando ella me abrió su boca para predicarme la palabra de Dios, para mostrarme a Jesús, hacía mucho rato que ya yo lo estaba viendo. Lo primero que me dijo fue, me enamoré de un ser maravilloso llamado Jesucristo. Y empieza a predicarme la palabra de Dios. Pero hermanos, antes que me la predicara con sus labios, me la había predicado con su propia vida. Tenemos la responsabilidad de mostrar, hermanos, la vida de fe, de ser ejemplos de vida de fe, de vida cristiana. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser ejemplo de compromiso y de entrega. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si usted dice ser discípulo de Cristo, que está conviviendo, imitando a su maestro, usted debe andar como él anduvo, hermanos. Predicando la palabra, sanando enfermos, liberando cautivos y agradando a Dios su Padre con toda su manera de vivir. Le termino con esto. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que usted como discípulo tiene una misión. Usted es discípulo, pero tiene una misión, hacer discípulos. Pero no discípulos para usted, discípulos para Cristo. Hay pastores que cuando las personas deciden irse de la iglesia los maldicen. Se ponen furiosos y los maldicen, porque no han entendido que los discípulos no son de Él, sino que los discípulos son de Cristo, del Señor Jesús. Usted tiene la misión de hacer discípulos para Cristo. Pero le voy a decir una cosa. Así como estos 4 pescadores no eran aptos, no fueron aptos para ser discípulos de un maestro, así usted, escúchelo, tampoco lo es. Usted no es apto, ni tiene capacidades, ni tiene habilidades para ser discípulo de Cristo. Por eso se llama la gran comisión. La misión que usted tiene como discípulo no la puede hacer usted solo, porque usted no puede. Por eso el Señor nos dejó a su Santo Espíritu. Es en cooperación y en compañía con el Espíritu Santo. La gran comisión es hacer discípulos para Cristo. Hermanos, hay un título. Joelito, ¿me colocas el título? El título de la predicación, con esto termino. Conozca y atienda el llamado. Ese es el título de la predicación de hoy. De pronto hay muchas personas que no conocen el llamado. Hoy lo han conocido. ¿Cuál es el llamado? El llamado es hacer discípulos y hacer discípulos. Hermanos, es muy diferente ser, porque tengo que yo, estoy enfocada en mí, centrarme en mí, y hacer discípulos es muy diferente. Entonces, conozca el llamado. El llamado suyo es a que usted sea discípulo de Cristo y que usted haga discípulos para Cristo. Conozca el llamado y atienda el llamado. Hay personas que no conocen el llamado, hoy lo están conociendo. Hay personas que conocen el llamado y atienden el llamado. Yo los felicito, iglesia, los felicito. Sigan así, atendiendo ese llamado. Pero hay personas que han conocido y han atendido el llamado, pero han dejado el llamado. Entonces la invitación en esta mañana es: retome el llamado. No sé en cuál caso está usted, mi hermano, pero si usted no conocía cuál era su llamado, usted ya no tiene hoy, si usted puso atención a la predicación, no tiene excusa.
Si lo está haciendo, está atendiendo ese llamado, hermano, siga, hermano, creciendo en el conocimiento del Señor y en la gracia del Señor Jesucristo. Y si usted lo había dejado a un lado, hermano, retómelo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.